Mateo 25 del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre, una vez más estamos delante de ti, rogándote que tú seas con este tiempo, pidiéndote que tú nos guíes y que tú seas el que hable, Señor, para que tu iglesia pueda ser edificada. Padre, perdona mis muchos pecados, mis faltas, Señor, y te ruego que tú seas el que te glorifique, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos dicho, el título es Las 10 Vírgenes. Y durante estos últimos días he sido profundamente impresionado por algunas noticias que definitivamente son un llamado de atención al pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Un mundo que lo ha trocado todo. Ahora resulta que los que han violado y violado los derechos humanos son puestos en eminencia para que velen por los derechos del mundo. Pero por si fuera poco, a toda voz se levantan personajes muy envalentonados que traen aquí en nuestro patrio grandes promesas de cambio y libertades en nombre de la democracia. Pero han asegurado ir con toda su fuerza contra la iglesia para destronar a los creyentes que según ellos han oprimido con esa mano férrea a todos, estorbando la ideología del género, el aborto, el feminismo y toda clase de maldad. China ha estado arreciando contra los cristianos, pero ahora se ha desatado una barbarie. Derriban templos, torturan, enjaulan, separan a los niños de su familia, castigan con hambre, trabajo forzado y matan. Y por último, el gobierno de China ha mandado a quitar los 10 mandamientos de la ley de Moisés de las iglesias y los ha cambiado por 10 mandamientos que el gobierno les ha dado. Y estos mandamientos no pueden ser violados porque engloban a todas las religiones de la China. Por tanto, cualquiera que no tenga presente esos mandamientos serán puestos en prisión y las iglesias serán cerradas definitivamente. Así está nuestro mundo. Lo mismo en Rusia, en Irán y otros muchos lugares que sin piedad han arremetido contra el pueblo de Dios. Y mientras tanto, preocupémonos porque se derrite el glacial, los 300 tigres de Bengala que están en peligro de extinción, y los pingüinos que tienen un tremendo decrecimiento poblacional, como si este país no estuviera de frente a la peor masacre que jamás se haya visto sobre esta tierra, sin precedente alguno. Solo en la Florida, en el 2018, más de 70,000 abortos, y preocupados por si hay vida en Marte. Preocupados por si hay vida en Marte, pero tranquilos, tenemos muchas preocupaciones para ser proactivos. Callemos, durmamos, ignoremos, descansemos, para variar, fajémonos entre nosotros. Quizás fajémonos sobre política, o quizás sobre teología, o por algún otro
motivo. Muchas veces en esas cosas que nos ocupamos y desperdiciamos nuestro tiempo. Le damos mucho valor a la preparación de nuestros hijos, una preparación académica buena que deseamos para ellos, pero no somos consistentes en prepararlos para el verdadero examen, ni aun nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Este sermón será muy impopular porque trata temas que no suenan mucho allá afuera. Vírgenes, ya este es un concepto casi más extinto que el tigre de Bengala. La venida del Señor, que ya es un asunto casi que del pasado, como diría alguien. Sí, yo me acuerdo cuando hablamos de eso. Y por último, el juicio. Tal vez este sermón pueda herir los sentimientos de muchos. El juicio es un tema demasiado duro para una sociedad tan sensible como la nuestra. Las personas no quieren oír hablar de estos temas. Si hoy ustedes pudieran recordar solo una palabra de este sermón, yo quisiera dejarle esta: prepárate, prepárate. Y mi sermón lo he dividido en 3 partes y las 3 partes las voy a enunciar ahora mismo. La primera, porque el reino de Dios es importante. La segunda, porque si Él dijo que volvería, volverá. Y la tercera, porque el juicio de Dios es seguro. Vamos a nuestro primer punto, a nuestro primer encabezado, porque el reino de Dios es importante. Esta parábola es parte de la respuesta que Jesús le da a los discípulos que levantan una pregunta allí en el Monte de los Olivos. En Mateo 24, verso 3, dice: estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a Jesús aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Partiendo de esta pregunta, Jesús le da una serie de enseñanzas a sus discípulos, entre las que se encuentra la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros esta parábola, como las hemos estado dividiendo, la división que nos toca hoy es la división de sabiduría y la insensatez. Ahí cabe esta parábola. Pero esta parábola también puede ser ubicada entre las parábolas de juicio, o puede ser ubicada entre las parábolas que hablan acerca del reino de Dios. En cualquiera de esas nomenclatura puede ser ubicada esta parábola. Ahora, el último versículo que tiene esta parábola, que es el verso 13 de Mateo 25, dice algo significativo y es una advertencia. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que entre el capítulo 24 y 25 de Mateo aparece 5 veces esa enseñanza. De varias maneras, pero la idea es la misma. Y si aparece 5 veces porque Jesús estaba interesado en que nosotros pudiéramos prestar atención a esa gran verdad que Él estaba comunicando. Sin embargo, cuando nosotros miramos a la historia, cuando miramos hacia atrás, podemos ver que ha habido muchas personas, muchos individuos y organizaciones y sectas que han puesto fecha sobre la venida del día de Dios, que han puesto fecha sobre la venida del día de Cristo y han fracasado todos. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Eso es lo que dice la Biblia y Jesús lo dice ahí en el capítulo 24 y 25 de Mateo, aparece 5 veces esa enseñanza. Por tanto, nosotros no debemos dejarnos engañar. Cuando alguien viene y nos dice: no, en tal fecha viene Cristo, en tal fecha el mundo se acaba, no podemos dejarnos engañar. Y aquí pudiéramos citar muchas personas que han puesto fecha. Por mencionar algunos, los falsos testigos de Jehová han sido campeones en la historia poniendo fecha acerca de la venida de Cristo. Y siempre han fracasado, siempre han tenido que inventar algo para salir de su error. La última fecha que esta organización, que esta secta puso fue el año 2000. Y cuando estaba llegando la fecha del año 2000, se callaron la boca y nunca más mencionaron el asunto. Lo cierto es que Cristo no vino en el 2000. Y recientemente alguien también puso fecha y fue un fracaso. Y después tuvo que cambiarla y nuevamente fracasó esa fecha.
nosotros no podemos dejarnos confundir. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que ir a la palabra y dejarnos guiar únicamente por la palabra de Dios. Y aquello que otros digan, nosotros tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios para no ser engañados ni confundidos. Jesús en esta parábola prohíbe expresamente ese tipo de enseñanza y es algo que nosotros tenemos que apropiarnos de ello. La frase el reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, pero las enseñanzas acerca del reino de Dios están a lo largo de sus páginas. Ahí en el Salmo 47:2 la Biblia dice que Dios gobierna sobre toda la tierra y nosotros sabemos que Dios es el Rey de los siglos. También en 1 de Timoteo 1:17 habla sobre esta misma idea de que Dios gobierna el universo. Así que Dios es nuestro Rey. La Biblia habla acerca del reino de Dios y este es un reino que es verdadero, es un reino que es genuino. El reino y su venida son completamente mesiánicos, formados por las demandas singulares de la obra de Cristo. Y nosotros podemos decir por la palabra en griego que se usa para esto, que Cristo, Él mismo es el reino. Él mismo es el reino. La iglesia se compone de los ciudadanos del reino. Aquellos que por medio del arrepentimiento y la fe han creído, siendo salvados por la sangre preciosa del Señor. La iglesia son los ciudadanos de ese reino. Y nosotros debemos vernos de esa manera. El reino de Dios tiene una etapa presente y también escatológica. Y es algo que nosotros debemos tener presente. Dice la Biblia que el reino de Dios se ha acercado. Pudiéramos leer Mateo 3:2, ahí Juan el Bautista lo dice. Y en Marcos 1:15 Jesús predicando lo dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. También Jesús dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así le dijo Jesús a los fariseos. Y también nosotros podemos ver que la Biblia dice que el reino de Dios es futuro. Que el reino de Dios viene, por citar un solo texto y sencillo, Mateo 6:10. Jesús enseñó a sus discípulos diciéndoles que oraran: venga tu reino. Venga tu reino. Así que cuando pensamos en el reino de Dios, tenemos que tener esta perspectiva de que el reino de Dios tiene una etapa que es presente, pero a la misma vez tiene una etapa que es futura o que es escatológica, porque el reino de Dios también viene. Ahora, este es un reino que tiene un alto valor. Tiene un alto valor. Y ahí en Mateo 13, 44 al 50, yo se lo voy a leer. Estas son parábolas también. Y ahí nos habla del valor del reino de Dios. Sin embargo, un reino tan valioso, un reino tan glorioso, nosotros podemos ver cómo el hombre lo desprecia. El hombre no quiere saber de ese reino. Pero no solo el hombre, a veces aquellos que hemos sido regenerados, también nos descuidamos y no damos el valor necesario que el reino de Dios tiene. Nos descuidamos en nuestra misma relación con Dios, que es el rey de ese reino, que es la esencia misma del reino. No cuidamos nuestra relación con Él. Dice esta parábola de Mateo 13, 44 al 50. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un tesoro, el hombre lo halla y gozoso, dice que vende todo lo que tiene para comprar aquel campo y que el tesoro también pueda ser de él. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La misma idea. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red
que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y los malos echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el reino de Dios es importante. Vale la pena dejarlo todo por el reino de Dios. Eso es lo que enseñó Jesús en esta parábola que les acabo de leer. Vale la pena venderlo todo para obtener únicamente el reino de Dios. Así que, hermanos y amigos presentes, démosles el valor requerido al reino de Dios. Démosle el valor requerido a lo que Dios nos está diciendo. Pidámosle a Dios que Él pueda avivar nuestras vidas y que nosotros podamos tener una idea correcta de lo que Él quiere, de lo que Él pide de nosotros, de lo que Él nos enseña verdaderamente en su palabra. Que le podamos dar el valor que realmente tienen esas cosas, porque son importantes, como vamos a ver en un momento. Son muy importantes y trascendentales, porque el valor que nosotros le demos a esto puede depender también nuestra eternidad. Porque hay quienes no le dan ningún valor a este asunto del reino de Dios. Y lo menosprecian y lo rechazan. Y pueden reír ahora, pero mañana yo no sé si podrán reír. Si no cambian su situación con relación a Dios, de hecho, les puedo garantizar, no reirán, sino llorarán y lamentarán por haber renunciado al Señor. John Piper, hablando de esta parábola, dice lo siguiente: aprendemos que el reino de Dios es tan valioso que perder todo en la tierra, pero apropiarte del reino de Dios es todavía un intercambio exitoso. Es un intercambio exitoso. Hermanos, valoremos el reino de Dios. Y en Romanos 14, 17 se nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que muchas veces los hombres dicen que quieren, pero lo andan buscando en el lugar equivocado, porque el único que puede dar eso verdaderamente es el Señor Jesucristo. El reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Dice el verso 1 de nuestra parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El escenario para esta parábola fue una típica ceremonia judía de bodas. Tanto en Israel como en otras partes del Oriente, una boda era el evento social más celebrado. Era un evento social bien celebrado. Y todas las personas tienen sus costumbres a la hora de celebrar las bodas. Y los pueblos, sobre todo, tienen diferentes costumbres. Y quizá ahora usted pueda meditar y pensar: bueno, yo recuerdo cuando yo me casé, las cosas que hicimos. Yo recuerdo cuando yo me casé con Maylén Camero, mi amada esposa. Y recuerdo cómo fueron, que paseamos por el pueblo de San José de las Lajas con varios carros. Y aquellos carros todos iban tocando la corneta y haciendo bulla y mucha algarabía. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos también aquí cuando se nos habla acerca de esta fiesta, acerca de esta boda. Esa es la idea que nosotros vamos a estar viendo en breve. Es importante señalar que la parábola se aplica a la iglesia. Las 10 vírgenes están representando a los que conforman la iglesia y Jesús está representado por el esposo. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente mientras vamos viendo esto. Ahora, un matrimonio judío contaba de 3 etapas. Eso nosotros no lo conocemos así, ¿no? Pero para los judíos el matrimonio contaba de 3 etapas. La primera parte era el noviazgo, generalmente arreglado por los padres de la novia y del novio. Los novios prácticamente no tenían ninguna participación en esto. Ahora, el noviazgo era como un contrato matrimonial. Eso es diferente a como nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en nuestros países, yo creo que en todo, en América, en el continente americano, América del Norte y América del Sur, es así. Pero bueno, en el Oriente tenían otras costumbres. Ahora, la segunda parte era el compromiso o desposorio, la ceremonia de matrimonio en que los novios intercambiaban votos en presencia de la familia y amigos. Es decir, ahí se hacían regalos unos a otros y era en presencia de amigos y de familiares. En ese momento la
pareja era considerada como casada y solo se podían divorciar por medio de un divorcio formal. Es decir, que ya prácticamente ahí ya estaban casados, ahí no había forma de deshacerse de eso, a no ser que fueran y rompieran eso de forma formal, de forma legal, había que romperlo. Y si en este punto moría uno de los cónyuges, esa persona quedaba, el vivo quedaba como viudo. Aunque nunca hubiera llegado a experimentar una vida matrimonial, quedaba como viudo, era considerado como viudo o como viuda. Así que fíjense cómo es esta costumbre en aquella parte del Oriente. Al final había otra ceremonia, que es el compromiso que realizaba la fiesta de boda. Era ahí ya donde se concretaba todo. Esta marcaba la finalización del periodo de compromiso con una gran celebración que duraba una semana, 7 días generalmente. 7 días de fiesta, ¿se imaginan ustedes? 7 días de fiesta. Solo después de hacerse el banquete de boda, la pareja empezaba a vivir junta, es decir, se concretó como tal el matrimonio, solo después de esta fiesta. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí en la parábola de las 10 vírgenes. Este es lo que se nos está transmitiendo, una boda de este tipo, con todas esas ceremonias. Este es el último paso de la boda, es decir, este es el final ya. Es cuando se hace la fiesta de boda, es lo que nos está describiendo aquí la parábola. La llegada del novio señalaría el inicio de las festividades y las damas de honor vendrían a su encuentro y le acompañarían a través de la calle de la ciudad o pueblo a su destino con las lámparas o antorchas, con aceite como combustible. Un comienzo por la noche sería común en esa cultura, porque vemos ahí que el esposo se demoró. Era de noche, eso es normal en esta cultura, aunque realmente el esposo se demoró mucho, más de lo acostumbrado. La Biblia no nos dice por qué razón se demoró mucho, pero debe haber sido alguna razón bien importante cuando se demoró tanto. Ahora, nosotros es bueno que podamos pensar en esto y que lo podamos mantener fresco ahí en nuestra mente para poder después tener todas las ideas. Ahora, aquí se nos habla de las 10 vírgenes, que son las damas de compañía que iban a guiar ahí al esposo hasta el lugar, ¿no?, donde estaba la esposa. Pero estas 10 vírgenes eran prácticamente iguales, se ven iguales. No resalta aparentemente ninguna diferencia entre ellas. Y se nos dice en el pasaje bíblico que eran vírgenes, eran parte del cortejo, estaban allí seleccionadas para ese cortejo, tenían lámparas, todas tenían lámparas, todas se durmieron mientras esperaban a la esposa, todas se durmieron y todas salieron a recibir al esposo y arreglaron sus lámparas. Es decir, todas estas cosas eran común para ellas. Aparentemente no había ninguna diferencia, pero sí había una pequeña diferencia. 5 no tenían suficiente aceite y sus lámparas se apagaron. Había 5 que no tenían suficiente aceite. Dice nuestro pasaje, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, que aquí vemos una diferencia entre las 10 vírgenes. Unas eran prudentes que tomaron las lámparas con aceite y vasijas con aceite, por si era necesario más aceite, más combustible. Aquí se nos habla de lámpara, pero la palabra parece indicar mejor antorchas. Ahora, sigue diciendo el pasaje en el verso 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vamos a ver eso, que ellas van a pedir aceite porque sus lámparas se están apagando, ya se les había agotado el que tenían en la lámpara y entonces no tenían. Y las prudentes les respondieron muy sabiamente, no podemos porque entonces se van a apagar nuestras lámparas también y las de ustedes ni nosotros. Vayan más bien a los que venden y comprar. Fue el consejo que ellas le dieron y fue un consejo sabio, porque si no, ellas no hubieran podido cumplir el compromiso que tenían de ir a la boda. No podían haber hecho eso. Ahora, esta diferencia enmarca ahí a estas vírgenes, las separa, porque unas eran prudentes y otras eran insensatas.
Ahora, la palabra que nosotros tenemos para la palabra prudente es phronimos. Y quiere decir prudente, inteligente, sabio, sensato, preparado. Estas vírgenes eran sensatas. Estas vírgenes se prepararon, fueron precavidas, tomaron las medidas necesarias para poder participar de este gran festejo. Fueron con todas las cosas listas para el gran festejo. Pero la insensata, que es la palabra moros, quiere decir fatuo, necio, estúpido, tonto, simple, insensato, sin juicio. Y eso es lo que se nos está describiendo, es decir, que otras vírgenes, ¿cómo eran? Fatuas, insensatas, sin juicio, no pensaron. Quizás no le dieron la importancia debida a este gran evento, a esta gran fiesta a la que habían sido invitadas. No se percataron de lo importante que era estar verdaderamente preparadas. Hay muchas opiniones con relación a esto de las lámparas y el aceite. Hay muchos que piensan que el aceite significa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay otros, y es la gran mayoría de la iglesia a través de los tiempos, ha pensado que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, porque en la Biblia verdaderamente el aceite simboliza eso, generalmente. Y han pensado que ahí se refiere al Espíritu Santo, y yo mismo siempre he pensado así hasta hace unos días. Pero pensar así tiene algunas consecuencias, porque entonces cuando se le acabó el aceite a las 5 vírgenes imprudentes, se acaba el Espíritu Santo a nosotros. Entonces eso te hace recapacitar, te hace pensar, aquí hay aquí algo que no coordina del todo. Entonces, pero la iglesia ha pensado generalmente así, ha pensado que el Espíritu, que el aceite está simbolizando ahí el Espíritu Santo. Y otros piensan que es la gracia salvadora de Dios. Por ejemplo, el pastor John MacArthur piensa que es la gracia salvadora de Dios. No vamos nosotros a decir qué significa el aceite propiamente, pero significa algo. Pero lo que sí vamos a dejar claro, que cualquier cosa que sea lo que significa el aceite en esta parábola, significa algo que es totalmente excluyente. Porque por no tener aceite, esas vírgenes no pudieron entrar. Se quedaron fuera. No pudieron entrar. Para decírselo en otras palabras, no fueron salvas, se quedaron. Así que esto es importante. No sé qué significa el aceite, pero lo que es, los excluye del reino de los cielos. Excluye del reino de los cielos. Y es importante que estas vírgenes insensatas, no es que hablaban mal de Dios, no. Estas vírgenes estaban ahí, estaban entre nosotros. Les gustaba estar entre nosotros. Pero les faltaba algo. Les faltaba algo que no les permitía entrar en el cielo. Y es algo bien importante. Y eso debe llevarnos a nosotros al autoexamen. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Es decir, que yo puedo creer que estoy en la luz, que tengo la luz, y estar equivocado. Estar totalmente en tiniebla. Yo puedo creer que ando bien y andar mal. Por eso es necesario hacer un autoexamen serio de nuestras vidas y de nuestra relación con Dios, a ver si es una relación verdadera, auténtica y genuina. Y esto es importante porque define tu destino eterno. Define tu destino eterno. Dice la Biblia en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir que a veces nosotros creemos que andamos en el camino recto, en el camino bueno, y no nos estamos dando cuenta que vamos rumbo a la perdición, rumbo al fracaso, rumbo a la condenación eterna.
¿Cuántas personas yo conozco que pudieran ser puestas en esto de las 10 vírgenes? Porque son muy creyentes y dice que creen y aman a Dios. Y me lo dicen con sinceridad, pero su sinceridad no le puede salvar. Porque realmente esas personas son muy religiosas, pero no han tenido una experiencia salvadora con Jesucristo. Y están condenadas, dice la Biblia. Pero sin embargo, en el juicio de ellos, creen que están bien. Y van rumbo al fracaso. De eso se trata esta parábola. De llevarnos a un autoexamen serio para que nosotros veamos en qué grupo estamos. Si en el de las vírgenes prudentes o en el de las vírgenes insensatas. ¿En cuál grupo te encuentras tú? Y es menester dar una pregunta categórica y sabia ahora, porque ahora aún hay oportunidad. Pero ahorita o mañana no sabemos si usted tendrá la oportunidad realmente de volverse al Señor. Nuestro segundo punto, porque si Él dijo que volvería, volverá. Si Él dijo que volvería, volverá. Y dice Mateo aquí en el verso 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, que ahí se nos dice y se nos habla que el esposo viene. Salid a recibirle, aquí viene el esposo, hay un clamor. Viene el esposo, salgan a recibirle. Y ellas estaban allí esperando, aunque se habían quedado dormidas, pero al oír el clamor se levantaron, se arreglaron y prepararon todo para recibir al esposo. Ahora, esta es la parte de la historia que podemos decir, podemos llamarla el eje de esta historia, porque marca un antes y un después. Marca un antes y un después. Dice ahí el verso 5 que el esposo se tardaba. Y como les dije hace un ratico, no sabemos, la Biblia no nos dice por qué razón se tardaba. Pero lo cierto es que deja claro que se tardaba. Y muchas veces hay personas que piensan que la palabra de Dios no es verdadera porque hay promesas que aún no se han cumplido, que se tardan y que ya era tiempo de que Dios la hubiera cumplido. Pero ¿saben qué dice las Escrituras en 2 de Pedro 3, 8 al 13? Mas, oh amado, no ignoréis esto, no lo ignoren, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Para Dios un día de 24 horas es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Tenemos que ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Estas 5 vírgenes prudentes pudieron entrar porque estaban así.
estaban preparadas. Habían creído verdaderamente. Habían sido selladas por el Espíritu de Dios. Habían sido regeneradas por la gracia de Dios. Por eso, ellas pudieron entrar. Y Dios quiere cuando venga por su iglesia, dice, hallar una iglesia sin mancha e irreprensible en paz. Y no podemos decir no porque se demora. Dice que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Dios es paciente porque Dios quiere que muchas personas vengan al arrepentimiento, vengan a Él. El clamor a medianoche, dice el verso 7 y 8. Entonces todas aquellas vírgenes, cuando oyeron ese clamor, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ahí es donde se da el asunto de las insensatas que ya les conté. Ahora, la llegada del novio, del esposo, dice así. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Es decir que mientras estas vírgenes que se quedaron allí sin aceite en sus lámparas, y fueron entonces a comprar en ese momento, cuando tenían que estar esperando al esposo, fueron a prepararse demasiado tarde. Dice que cuando regresaron, ya el esposo había venido y la puerta se había cerrado. Se quedaron fuera. Ellas se quedaron fuera. Y esto debe hacernos recordar algo. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, hermanos, porque la Biblia lo enseña. Pero también nosotros creemos en la responsabilidad humana, porque también la Biblia enseña la responsabilidad humana. Y quizás eso en nuestra mente nosotros nunca lo podamos unir o entender plenamente cómo van las dos, pero van en la mente de Dios, que es una mente infinita. Yo tenía un profesor que cuando hablaba de esto pintaba en la pizarra un raíz de línea, es decir, una línea, un raíz y otro raíz unidos por las tablitas, y decía, nunca se unen las dos en nuestra mente. ¿Cuándo se unen los dos raíles de una línea? ¿Cuándo se unen? ¿Usted ve que hace así? Nunca eso pasa. Los raíles van, mire, paralelos. Y él decía, estas son dos verdades que van paralelas, pero son dos verdades bíblicas que nosotros tenemos que hablar. Y en este pasaje nosotros vemos que hay responsabilidad humana. Estas vírgenes insensatas fueron irresponsables. No se prepararon, no oyeron que ellas tenían que estar allí listas para esa ceremonia y no tomaron las precauciones necesarias. Las otras sí, y por eso pudieron entrar. Pero las insensatas no pudieron entrar por no tomar las medidas pertinentes, por ser insensatas, por no usar su mente, por no pensar con cordura. Por eso, por no prepararse como era debido, por eso se quedaron y no pudieron entrar. Las imprudentes tenían la misma capacidad para prepararse, pero no lo hicieron. Dice Spurgeon, hablando de esto, un gran cambio tiene que ser hecho en usted, mucho más allá de lo que pueda lograr con sus propias fuerzas antes de entrar con Cristo a la boda. Debe ser renovado en su naturaleza o no estarás listo. Debe ser limpiado de tus pecados o no estarás listo. Debe ser justificado en la justicia de Cristo y debes ponerte el traje de boda de Él, pues de otra manera no estarás listo. Debe ser reconciliado con Dios, debe ser hecho semejante a Dios o no estarás listo. O en los términos de la parábola delante de nosotros, debes tener una lámpara y esa lámpara debe ser alimentada con el aceite celestial y debes continuar ardiendo intensamente, pues de otra manera no estarás listo. Ningún hijo de la oscuridad puede entrar en aquel lugar de luz. Debe ser llevado de la oscuridad de la naturaleza a la maravillosa luz de Dios, pues de otra manera nunca estarás listo para entrar con Cristo a la boda y para estar con Él para siempre. Si estas cosas no pasan, nunca entonces estaremos listos. Las prudentes pudieron responder prudentemente a propuestas imprudentes. Ahí cuando le dijeron, danos de vuestro aceite, ellas respondieron con sabiduría. Nos vamos a quedar entonces también nosotros sin poder participar
de la boda. Vayan a los que venden. Y de esto aprendemos algo. Sin Él, nosotros no podemos entrar a las bodas. Sin ese aceite nosotros no podemos entrar a las bodas. Y sin Cristo nosotros no podemos entrar a las bodas. Ahora, esto ha de recordarnos algo. La salvación no es transferible. La salvación es personal. Porque a veces pensamos, no, porque yo vengo de una familia que es cristiana. Mis abuelos eran pastores. Y mis tíos también. Y mi bisabuelo era miembro y diácono de una iglesia, un hombre muy fiel. Y así tenemos un legado de creyentes en la historia que es bueno y es maravilloso. Pero pensamos que por ese legado, como que nosotros estamos bien con Dios. Yo conozco personas que tienen un legado así y piensan que ellos están, ya ese legado les garantiza todo y no es verdad. No es verdad. Son inconsistentes en su fe que uno no sabe si realmente son creyentes o no. Dios sí lo sabe y ellos también deben saberlo. Pero no están mostrando lo que dice la Biblia que los creyentes deben manifestar. Y eso hay que tenerlo presente. Y nuestro último punto, porque el juicio de Dios es seguro. Hay que estar preparado porque el juicio de Dios es seguro. Yo no sé qué usted piensa sobre el juicio de Dios. Pero si usted cree en la Biblia, entonces debe saber que el juicio de Dios es seguro. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido, se cumplirá. Dios prometió un Mesías y dijo que lo enviaría. Y en el cumplimiento del tiempo vino el Mesías y nació de una mujer y nació conforme a la ley. Y ya Dios había profetizado que ese Mesías iba a morir. Y había profetizado cómo iba a morir. Y dónde iba a ser enterrado. Y muchas profecías acerca del Mesías. Y todas fueron cumplidas al pie de la letra. La Biblia dice que este mismo Jesús que ha subido al cielo, de esa misma manera, regresará. Es decir, que la Biblia dice que Cristo viene por segunda vez. Debes creerlo, porque va a suceder. Yo no te puedo decir ni el día ni la hora, como Él mismo dijo. Nadie lo sabe. Pero de que va a pasar un día, va a pasar. Y es importante estar preparado. Por tanto, prepárate porque el juicio de Dios es seguro. Dice la Biblia que la puerta se cerró. Miren lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas, las prudentes, entraron. Pero dice que después la puerta se cerró. Se cerró la puerta, ya no hubo más oportunidad. Aunque ellas procuraron entrar, pero ya no hubo más oportunidad. Y esto me recuerda a mí varias lecciones bíblicas, pero sobre todo me transmite ahí al arca de Noé, que Dios le dijo que iba a destruir toda la tierra, y sin embargo Noé empezó a pregonar y anunciar el mensaje mientras construía su arca, y me imagino que le decían allí, este viejo está loco, nunca que ha llovido, nunca tal cosa ha acontecido. Se volvió loco. Pero cuando tuvo ahí el arca lista y Dios le dijo, entra a los animales como Dios le ordenó, y entra tú y tu familia, y se cerró la puerta, y vino el diluvio y destruyó todo. Y solo Noé y su familia fue salvo. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios. Porque escuchó la voz de Dios. Todo aquel que escucha la voz de Dios puede ser salvo. Todo el que oye, por eso en la parábola del sembrador, el que tiene oído para oír, oiga. Pero el que no quiere oír, cierra su corazón a las verdades de Dios. La parábola misma tiene ese objetivo de aclarar o de encubrir, como ya hemos visto. La Biblia nos dice que es cosa mala caer en las manos del Dios vivo. La Biblia nos dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la Biblia nos dice más. La Biblia dice que Dios es amor. Y nosotros lo creemos y tenemos que predicarlo. Pero también dice que Dios es fuego consumidor. Ambas cosas son verdad.
La iglesia de nuestros días se ha apropiado solo de la primera. Dios es amor, Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y eso hay que decirlo. Y dice más la Biblia que Dios no ama al pecador. Dice la Biblia que Dios está enojado contra el impío todos los días. Y eso nosotros tenemos que anunciarlo. ¿Saben lo que dice Amós 4:12? Hablándole a Israel. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te ha de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios le había dado oportunidades al pueblo, pero ellos no hacían caso. Dios había traído pruebas sobre ellos, pero no hacían caso. Y entonces Dios le dice eso. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y lo que se nos está diciendo es que nosotros debemos prepararnos. Se le decía eso allí a Israel, pero el mensaje sigue para nosotros. Prepárate para venir al encuentro de Dios. ¿Estás tú preparado realmente para venir al encuentro de Dios? ¿Saben lo que pasa aquí en este pasaje de Amós 4:12? Cuando uno lee el contexto, encuentra 5 veces que dice, no os volvisteis a mí. Les traje esto para que rectificaran y no volviste a mí. 5 veces aparece eso. Y después, en el otro capítulo, dice lo siguiente, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y ahí sigue hablando de eso y lo repite de varias maneras. Es decir, que cuando el hombre busca a Dios, puede encontrarle. El que busca a Dios puede encontrarle. Y es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo. Buscadme y viviréis. Y después dice más. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Es decir, que el día del juicio de Dios va a ser un día terrible. Y nosotros no podemos vivir ajenos ni ignorar esas realidades. Tenemos que tenerlas claras en nuestras mentes. Es por eso que nuestro llamado es para que ustedes busquen a Dios, para que ustedes se preparen. Y eso era lo que Jesús quería transmitirle allí a las personas que le estaban escuchando, a sus discípulos y allí a los que le escuchaban. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, es un pasaje bien conocido por nosotros. Lo siguiente, voy a leer varios versículos aquí, el versículo 28 y 29 dice lo siguiente, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el llamado que Dios te dice para que te prepare? Crees, que creas en Jesucristo, que es el enviado, que es el Salvador, el único Salvador. En el único que puedes encontrar perdón y salvación es en Jesucristo. Pero en el verso 47 en adelante dice lo siguiente, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree, dice, tiene vida eterna. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, que ahí nos está hablando del sacrificio de Cristo, allí en la cruz del Calvario. Y dice que Él es el pan, pero que hay que comer ese pan y que hay que beber esa sangre. En otras palabras, usted se tiene que apropiar del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Tiene que creer en ese sacrificio y creer que ese sacrificio fue necesario porque usted es un pecador y usted está necesitado de Dios. Y la única forma de que sus pecados puedan ser borrados y quitados es que usted crea en ese sacrificio. Y eso es lo que Jesús le está diciendo allí. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no lo haces, no tienes vida. No te engañes, no tienes vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come a Cristo, el que recibe a Cristo, el que cree en Cristo, eso es lo que está diciendo. En su sacrificio completo ahí en la cruz del Calvario. Ese tiene vida, ese resucitará, ese no tiene problema con el juicio final. Porque está cubierto por la justicia de Cristo. Miren cómo estas mujeres, cómo estas vírgenes terminaron. Miren el clamor de las vírgenes. Ahí en Mateo, vayamos a Mateo nuevamente. En el verso 11, miren su clamor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ellas vinieron más tarde, clamando: Señor, Señor, ábrenos. Pero ya no había oportunidad. Y esta manera de usar el nombre para llamar, así repitiéndolo 2 veces, esto habla de cercanía. Había una cercanía, ellas tenían una cercanía. Ellas no eran extrañas, pero no estaban preparadas. El problema es que no estaban preparadas. Quizá eran muy religiosas, pero no habían hecho lo que Dios dice que hay que hacer. Y por eso fueron excluidas completamente. Pudiéramos pensar en personajes que fueron llamados así. Por ejemplo, Jesús dijo Elí, Elí. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel, Samuel. También cuando Pablo iba por el camino de Damasco le dijeron: Saulo, Saulo. Y esto es una práctica hebrea que nos habla de esa cercanía. Pero más que cercanía, Dios quiere una intimidad contigo. Dios quiere una relación contigo, una relación sobre términos reales. Y ese término real es Jesucristo. Es Jesucristo y su obra expiatoria allí en la cruz del Calvario. Sin eso, toda persona está perdida. Sin ese sacrificio, toda persona va rumbo a la condenación. Miren lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, nuevamente esta repetición, es decir que esta gente tenían una cercanía. Sabían, tenían ahí cierta cercanía, pero eso no quiere decir que eran verdaderos creyentes. Señor, Señor, que me dice Señor, Señor. Parece que copié mal el texto. Vamos a buscarlo. Mateo 7, 21, disculpen, hermano. 7, 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense cómo Dios les llama ahí. Ellos dijeron: Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Y Dios le dice, Dios es el que le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Yo no los he conocido a ustedes. Decir que no. Esta gente no hacían todas esas cosas y a lo mejor estaban en la iglesia y hacían de todo y uno creía que eran más cristianos que nadie, pero realmente eran hipócritas. Realmente no estaban preparados. No eran verdaderos creyentes, no eran creyentes genuinos. Y la palabra anomio ahí quiere decir sin ley, y quiere decir que se burlaron, que ignoraron, que desestimaron, que subvaloraron la ley de Dios. Estas personas que hacían todas esas cosas, pero no apreciaban para nada la palabra de Dios, sino que más bien se burlaban de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y el veredicto final: de cierto os digo que no os conozco. Fue lo que le dijo el esposo cuando ellas llamaron: no os conozco. Qué triste, qué triste. Trate de ponerse en el lugar de las vírgenes, que le digan: no os conozco. Es decir, la puerta no se abrió. Yo no les conozco a ustedes. Es importante
ser conocidos por Cristo. Es importante ser conocido por Cristo, pero la forma para eso es que usted crea en Él, que usted venga verdaderamente a Él. Un llamado de advertencia, dice el verso 13, dice, velad porque el Señor viene sin previo aviso. Iglesia, Dios nos llama a velar porque nuestro Dios viene sin previo aviso. Dios viene de esa manera. No sabemos día ni hora, pero viene. Por tanto, nos toca a nosotros estar velando, estar alerta, estar haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos como sus hijos que somos, si es que somos hijos. Pero también estamos llamados a examinarnos. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la parte que nos toca. Y eso fue lo que Jesús quería decirle allí a sus discípulos que estaban interesados. ¿Cuándo serían estas cosas? ¿Cuándo acontecerían estas cosas? Y Él les dijo que tenían que velar, pero que el día y la hora nadie sabía. Prepárate para el reino hoy. Tu puerta se puede cerrar en cualquier momento y estás avisado. No precisamente tiene que ser viniendo el Señor. Tú puedes ser llamado en cualquier momento, en un instante. Todas las cosas en tu vida pueden cambiar. No eres tan fuerte como te crees, ni tan perdurable como supones. Prepárate, por tanto. Prepárate para el reino. Tu clamor puede ser el de las vírgenes insensatas detrás de la puerta. Tú no la vas a hacer cambiar de opinión con tus alegaciones. No hay ninguna expresión que pueda mover al Señor de sus decretos. Dios no es manipulable. Por tanto, prepárate, porque aún hoy hay solución. Prepárate para el reino. El veredicto final sobre ti puede ser el de las vírgenes insensatas. No importa cuánto tiempo lleves sentado aquí, ni de quién eres hijo, ni cuánto has diezmado. No importa nada de eso. El beneficio es tener al Señor, que es intransferible. Ese es el beneficio. Eso es lo que tú necesitas, tener al Señor. Y el verdadero creyente está llamado a vivir como si Jesús viniera hoy mismo. Eso es lo que nos está transmitiendo esta parábola. Y termino con un pensamiento del gran predicador Spurgeon, que dijo así: el tiempo es corto, la eternidad es larga. Es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. Por tanto, prepárate. Oremos. Padre, agradecidos, y te rogamos que tu palabra llene nuestras vidas, llene nuestros corazones y nos ayude, Señor, a tener conciencia de la necesidad que tenemos de estar verdaderamente preparados. Señor, sé con tu iglesia presente aquí. Permite, Señor, que esta pueda ser una iglesia fiel, que esta pueda ser una iglesia atenta, Señor, que presta oído a tu palabra. Pero, Señor, también quizás en medio nuestro hay amigos o personas que son religiosas, Señor, que simpatizan, pero que aún no han nacido de nuevo, Señor, y quizás hasta son miembros de la iglesia. Te rogamos que tengas misericordia de ellos y permite que esta tu palabra pueda taladrar sus corazones, Señor, y ellas también puedan disponerse a examinar su vida y a ver la necesidad que tienen de ti, Señor, y puedan prepararse. Señor, la religiosidad no nos salva. El único que nos puede salvar es Cristo. Por tanto, permite que todos los que estamos aquí, Señor, y que hemos sido expuestos a tu palabra, en esta tarde podamos, Señor, mirar a Cristo, apropiarnos de Cristo, Señor, y vivir para Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.